Bueno, ¿qué apreciación tiene usted sobre la presentación que se ha hecho e inclusive con la no convocatoria a muchas personas que podrían haber estado dándole forma a esto, ¿no? El tema es muy amplio, es muy complejo. Esto es lo primero que hay que explicar. Hay una reforma de los aspectos estrictamente federales y penales. ¿En qué consiste esto? En que a los 12 jueces actuales de Comodoro Pi se le van a sumar 13 jueces en lo penal económico, pero esos juzgados además van a ser divididos, con lo cual nosotros vamos a tener 46 juzgados ahí. Esa es una parte de la reforma que está en un proyecto de ley que va a enviar esta semana el presidente al Senado. ¿Eso es bueno o es malo, Antonio? ¿Eso es bueno o es malo? Lo que pasa, claro, es que son todos temas complejos que hay que analizarlos en detenimiento. A mí lo que me da la impresión es que estamos hablando como de demasiados juzgados para ser creados. Lo cual a mí, yo sí entiendo la idea de que había que quitarle cierto poder a esos 12 jueces federales tan desprestigiados de la Justicia Federal de Buenos Aires. Lo que me presenta dudas con la situación económica del país es que había que crear tantos nuevos juzgados, y además yo eso lo comparo con la justicia que nosotros tenemos federal, ¿no? Siempre hablando de justicia federal, sí, en el interior del país. En el interior del país están proponiendo crear un juzgado federal más, es decir, de los 94 que tenemos, crear 94 más. Así que en definitiva, estamos hablando de una reforma importante, muy amplia, que va a también ser muy cara. A mí me parece que eso sí merecía un análisis muy delicado. Supongo que se hará en el Congreso. Se tomará el tiempo el Congreso suficiente para analizar en detalle esta cuestión. Por eso digo que claro que hay que analizar con detenimiento esto. En segundo lugar, hay otra reforma de la justicia federal donde se une lo civil federal y lo contencioso administrativo federal. Así que eso también merece otro análisis. Yo esto, es decir, es la poca información que tengo en este momento. No he podido ver todavía el proyecto. Así que digo lo que he podido escuchar, lo que he podido observar hasta ahora. Hay un tercer aspecto, que es la creación de una comisión de 11 miembros para analizar 3 temas: lo de la Corte Suprema, lo del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Con respecto a esta cuestión y a la creación de la comisión, lo que yo diría brevemente, porque ya lo he expresado antes, es que en primer lugar diría que todo esto en general a mí me parece inoportuno. Nosotros estamos en medio de la pandemia. Me sorprende que en este momento haya tanta premura para avanzar en el debate y en el análisis de temas que sí son importantes, que requieren mucho análisis y mucho debate. En segundo lugar, con respecto a la conformación de la comisión, obviamente que ha faltado ahí todo tipo de pluralismo. De 11 miembros hay 8 que son directamente afines al oficialismo, y las otras 3 personas podrán tener algún cierto grado, digamos, de independencia, pero lo que resulta más llamativo de esa comisión, además de la falta de pluralismo, es el tema del nivel técnico y de especialización que tienen, porque hay 4 penalistas. Dentro de los 4 penalistas hay 2 que están directamente vinculados a la defensa de causas de corrupción de miembros importantes de este gobierno y del oficialismo. Con lo cual, naturalmente, esto llama poderosamente la atención. No hay ninguna duda que esto es sumamente objetable. Todos nosotros sabemos que en la Argentina hay problemas
muy graves de corrupción y de algo todavía más grave, que es lo que se llama la impunidad, porque una causa de corrupción dura 15 años y solamente se ha condenado al 1%, 2% de las causas de corrupción. Entonces llama la atención sobre todo el problema sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá entramos a un debate altamente especializado, con lo cual, si el objetivo de esta comisión era analizar lo de la Corte, sí, yo sostengo que la integración de la comisión no es la adecuada, porque los temas de la Corte requieren una muy alta especialización, sobre todo de especialistas en derecho constitucional. Los penalistas acá muy poco tienen que decir. Y cuando entramos a analizar el problema de la Corte Suprema, obviamente que el tema, obviamente que es muy complejo. Es decir, que nosotros hablemos de una ampliación de números de la Corte, como lo expresó Zaffaroni, para llegar a un número de 19 o de 25, dividiendo la Corte en salas. A mí me parece que ese es un tema ya que nos lleva a una concepción de la Corte que no es la adecuada para el derecho constitucional argentino. Nosotros tenemos una Corte que está sobre el modelo de la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Entonces, en definitiva, la Corte es una, actúan todos los miembros y opinan en todas las causas. Lo que pasa es que también hay que hacer acá otro análisis que es mucho más específico. Las cuestiones federales son cuestiones constitucionales, son cuestiones de derecho, no son cuestiones de prueba. No se puede convertir a la Corte Suprema en un juzgado de cuarta o de quinta instancia, que es lo que está ocurriendo de alguna manera en la realidad. La Corte Suprema nuestra sentencia 10.000 causas por año de promedio, mientras que la Corte norteamericana sentencia 80, 90, 100 causas por año. O sea que, en definitiva, esto merece un análisis muy detenido. La Corte tiene que ser un tribunal de garantías constitucionales. No se puede constituir en un tribunal de casación para uniformar la jurisprudencia en materia civil, comercial, penal. Para eso están la justicia ordinaria y también la justicia federal, pero de primera y de segunda instancia. La Corte solo puede intervenir, como dice la Constitución, en muy pocas causas, porque esa es su función. Entonces, para sintetizar, ¿es necesaria una reforma del Poder Judicial? Sin lugar a dudas. ¿Tiene hoy prestigio el Poder Judicial? Cualquier encuesta te dice lo contrario. ¿Tiene el Poder Judicial responsabilidad en el problema de la débil cultura constitucional y de la legalidad que tienen los argentinos? Sin lugar a dudas. En la encuesta que yo dirigí con criterio interdisciplinario, primero, es decir, lo hice con Sobato y con Mora y Arauja primero y después con Eduardo Fidanza. Ustedes saben que además de que hay un enorme desconocimiento de la Constitución, además que hay un ranking de violadores de la Constitución, cuando se pregunta cuál es la primera causa por la cual no se respeta la ley en la Constitución, la respuesta es porque no funciona bien el Poder Judicial. Entonces, es claro que hay que avanzar en una reforma del Poder Judicial. Estoy también de acuerdo en que hay que incorporar el juicio por jurados, hay que modificar los códigos de procedimientos y obviamente también hay que analizar el tema concreto de la Corte Suprema. Pero no era exactamente el momento, claro. Y por supuesto yo creo que hacía falta una comisión mucho más pluralista y con gente mucho más especializada en esta materia. Bueno, doctor, usted sabe que la pandemia ha permitido cualquier tipo de determinaciones que en otras circunstancias no se hubieran tomado, inclusive la sociedad hubiera reaccionado de otra manera. Usted ha dicho algo que es importante, la gente no cree en la justicia. ¿Usted cree que esto que se está armando en este momento es una versión lampedusiana hacia adelante con respecto a la justicia? A mí me parece, Ricardo, que tu observación es muy importante. La emergencia tiene que ser siempre limitada, tiene que tener un objetivo muy claro. Si el Poder Ejecutivo tiene más competencia, siempre tiene que hacerse
bajo el control político del Congreso. El Congreso debe ocupar el centro de la escena y hace falta un buen funcionamiento del Poder Judicial ante la posible violación de derechos, que es lo que está ocurriendo en este instante. En lugar de eso, nosotros tenemos gobierno por decreto, y el decreto, o sea, de muy pocas personas, para colmo, ha ido mucho más allá de las cuestiones de la emergencia para avanzar en problemas muy complejos de otra naturaleza. Entonces, que el presidente hable del diálogo, los hechos están exactamente indicando lo contrario. No hay ninguna duda de que esto tiene una clara decisión política. Pareciera que ya las decisiones están adoptadas. Así que, en definitiva, creo que acá se perdió. Primero, no era este el momento para debatir esta cuestión. Pero en segundo lugar, para hacerlo, hacía falta y hace falta un debate mucho más amplio, mucho más robusto, mucho más profundo. Lo que quiero ser claro es en esto, en la necesidad de que tenemos que debatir, y no solo la reforma de la justicia federal, es también la reforma de las justicias provinciales. No vayan a creer que porque acá se analiza la justicia federal o en particular la Corte, el resto de la justicia no merece también un análisis y un debate. O sea, hay que tener en claro los principios fundamentales. Nosotros debimos ser una democracia republicana y federal. Para que haya verdadero sistema republicano, tiene que haber independencia del Poder Judicial. Hay muchos hechos que están indicando una dirección contraria a las palabras que se presentan, por ejemplo, como las que acabo de escuchar. En definitiva, si nosotros vemos qué está pasando en el Consejo de la Magistratura, si nosotros vemos los debates que se están haciendo para excluir a jueces que han tomado determinadas posiciones en la lucha contra la corrupción, claro, nosotros estamos llegando a conclusiones distintas. No hay posibilidad de cambio en la Argentina sin una plena vigencia de la Constitución Nacional y, por tanto, de un sistema republicano que funcione como corresponde, donde sí evidentemente necesitamos un poder judicial más fortalecido, independiente, con una buena carrera judicial, con una mucho mayor tecnología y yo diría además con un avance sustancial en uno de los temas centrales de la decadencia argentina, que es la lucha contra la corrupción. Doctor, la última pregunta, breve si pueden, en cuanto a la respuesta. Si no hubiese habido este oportunismo político, como queda por lo menos al descubierto, más allá de algunos puntos que usted señala, ¿hay cosas positivas dentro de este proyecto de reforma o no? Lo que yo he escuchado que me parece positivo, pero tengo que confirmarlo, es que pareciera que parte de la justicia nacional de Buenos Aires, aunque sea un tema técnico, pero lo tengo que decir, lo van a trasladar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso sí sería muy positivo, porque siempre dije que estaba siendo violada la Constitución Nacional en el artículo 129, que había establecido que la ciudad autónoma tiene que tener una justicia, pero claro, ustedes saben que con la ley reglamentaria eso no se pudo llevar adelante y en definitiva el interior del país tuvo que pagar lo que se llama la justicia nacional, o sea, la justicia civil, la comercial, la penal y la laboral de la ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros, el interior del país, todavía estamos pagando el funcionamiento de esa justicia, que son miles de millones de pesos por mes y que obviamente significan otro ataque al federalismo. De igual manera, quiero decir, transformar la Corte Suprema en una Cámara Nacional de Casación significa también centralizar el país y obviamente afectar el federalismo. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por aportar los datos que nos acaba de decir. Gracias, doctor. Muy amable. Mucha suerte, hasta cualquier momento.